Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hablar sobre un evento fascinante en la historia de la ingeniería, el colapso del puente de Tacoma Narrows. Este icónico puente no solo es un ejemplo de innovación, sino también de cómo la naturaleza puede desafiar incluso a las mejores mentes ingenieriles. Quédense con nosotros hasta el final para descubrir las lecciones aprendidas de esta increíble historia. El 7 de noviembre de 1940, en la costa del estado de Washington, la ingeniería moderna se enfrentó a un adversario invisible pero implacable, la furia del viento. Lo que había comenzado como una promesa de progreso y conexión, el puente de Tacoma Narrows, terminó por convertirse en una dramática lección sobre la humildad humana ante el poder de la naturaleza. Conocido con el apodo de Galloping Gertie, Gertie galopante, el puente se había ganado una reputación por sus notorias oscilaciones desde su inauguración, pero nadie anticipó el desenlace catastrófico que se avecinaba. El colapso del puente no fue un evento súbito, sino la culminación de un comportamiento errático que ya había causado preocupación. Desde su apertura en el mes de julio de ese mismo año, el puente de Tacoma Narrows, con sus 1.524 metros de largo y su tablero de apenas 11.9 metros de ancho, había mostrado una peculiar susceptibilidad a los vientos. Con ráfagas moderadas, el puente comenzaba a ondular de forma dramática, y estos movimientos se fueron intensificando a lo largo del tiempo. A pesar de que los ingenieros intentaron sin éxito frenar las vibraciones con amortiguadores hidráulicos y otros mecanismos, la inestabilidad era un síntoma de un problema estructural mucho más profundo. El día del colapso, el viento no soplaba con una fuerza inusual, con ráfagas de alrededor de 64 km por hora. Sin embargo, la combinación de la velocidad y el patrón de las turbulencias fue letal. El puente comenzó a oscilar de una forma mucho más violenta que la habitual, alternando entre movimientos verticales y, lo más aterrador de todo, un movimiento de torsión, o giro, que sacudía el tablero de un lado a otro. Este fenómeno, conocido como vibración aeroelástica, es el resultado de la interacción entre la fuerza del viento y la estructura, en la que la energía del aire se transfiere a la estructura, de manera que sus vibraciones se amplifican en lugar de disiparse. Los ingenieros del momento no comprendían completamente esta compleja interacción. La forma en que el viento impactaba sobre el tablero plano del puente, sin rejillas que permitieran el paso del aire, creó un fenómeno conocido como desprendimiento de vórtices, que a su vez indujo el movimiento de torsión que acabó por romper la estructura. La película del colapso, grabada por Barney Elliott de la cámara de la tienda de fotografía de Camera Shop, se convirtió en un documento visual impactante, una lección para generaciones de ingenieros. El video muestra al puente retorciéndose de manera surrealista, como una cinta de papel agitada por la mano de un gigante invisible, antes de que su sección principal finalmente se desprendiera y cayera al agua. Las imágenes, a menudo utilizadas para ilustrar la resonancia, un concepto malentendido en el contexto de este desastre, en realidad muestran una forma mucho más compleja y destructiva de inestabilidad aeroelástica. Afortunadamente, no hubo vidas humanas perdidas en el colapso, pero la caída del puente, junto con un perro que quedó atrapado en el vehículo de un reportero, se convirtieron en un símbolo de la fragilidad del ingenio humano. Las lecciones del desastre del puente de Tacoma Narrows fueron inmediatas y profundas. La investigación posterior reveló que el principal problema de diseño fue el uso de vigas de refuerzo, en lugar de las tradicionales armaduras de refuerzo, que se habían utilizado en puentes anteriores. Las vigas de refuerzo, que le daban al puente su apariencia esbelta y elegante, eran extremadamente vulnerables a la acción del viento, ya que no permitían que las fuerzas del aire pasaran a través de ellas. En contraste, las celosías o armaduras, con sus estructuras abiertas, dispersaban las fuerzas del viento y daban rigidez a la estructura, evitando movimientos de torsión. El fracaso de Tacoma Narrows llevó a la ingeniería de puentes colgantes a una nueva era. Si te está gustando este análisis del puente de Tacoma Narrows y quieres saber más sobre los múltiples factores que llevaron a su colapso, no olvides darle like al video. Este evento, que se considera uno de los fracasos más emblemáticos en la historia de la ingeniería, ofrece valiosas lecciones sobre la importancia de comprender la dinámica de las estructuras y su interacción con el entorno.
Además, me encantaría saber tu opinión al respecto, así que deja tus comentarios aquí abajo. Tu interacción no solo nos ayuda a crecer, sino que también permite que más personas conozcan esta intrigante historia de la ingeniería, fomentando un diálogo sobre cómo podemos aprender de los errores del pasado para construir un futuro más seguro y eficiente. El legado más importante del colapso fue el cambio radical en la forma en que los puentes eran diseñados y construidos. A partir de ese momento, las pruebas en túneles de viento se volvieron una práctica obligatoria. Maquetas a escala de los puentes se sometían a vientos controlados para prever su comportamiento y hacer ajustes antes de la construcción. Además, los diseños de los tableros se modificaron para incluir estructuras que permitieran que el aire pasara a través de ellas, como rejillas o espacios abiertos, y se incorporaron amortiguadores y otros dispositivos para disipar los movimientos autoinducidos, aumentando la resistencia de las estructuras a las fuerzas naturales. El nuevo puente de Tacoma Narrows, construido en el mismo lugar en 1950, fue diseñado con una rigidez mucho mayor, incluyendo una armadura de celosía que evitaba los movimientos de su predecesor. En retrospectiva, el colapso de Galloping Gertie fue un experimento no planificado, pero crucial. Lo que los ingenieros no sabían en el momento era que habían construido un puente extremadamente vulnerable a un fenómeno que la ciencia aún no comprendía completamente. La tragedia del puente de Tacoma Narrows, aunque devastadora en el momento, se convirtió en la piedra angular de la aerodinámica estructural moderna, una disciplina que ahora se considera fundamental en el diseño de cualquier estructura susceptible a las fuerzas del viento. La imagen del puente, retorciéndose en su último aliento, es un recordatorio constante de que la naturaleza siempre tendrá la última palabra. El diseño original del puente de Tacoma Narrows fue el resultado de una búsqueda por la estética y el ahorro. Los ingenieros querían construir un puente colgante que fuera lo más esbelto y elegante posible, rompiendo con la tradición de las robustas armaduras de refuerzo que caracterizaban a puentes como el Golden Gate o el George Washington. La ausencia de estas estructuras abiertas no solo le dio un aspecto más ligero y atractivo, sino que también redujo significativamente los costos de construcción. Sin embargo, esta decisión de diseño, que en el momento se consideró una innovación, resultó ser el principal error. El puente, con su tablero sólido y sus vigas de refuerzo, actuaba como un ala de avión invertida. Cuando el viento soplaba, las fuerzas aerodinámicas que se generaban a su alrededor creaban una elevación que forzaba al tablero a moverse hacia arriba y abajo. Este movimiento vertical, en combinación con el de torsión, fue lo que finalmente llevó al colapso. La investigación del desastre fue liderada por la Sociedad Estadounidense de Ingenieros Civiles y la Administración Federal de Carreteras. En un esfuerzo por comprender las causas, se construyeron modelos a escala del puente y se colocaron en túneles de viento, un procedimiento que antes de 1940 no se consideraba necesario para el diseño de puentes. Los resultados de estas pruebas fueron reveladores. Confirmaron que el diseño original del tablero y sus vigas era inherentemente inestable bajo ciertas condiciones de viento. La falta de un camino para que el aire fluyera a través del tablero hizo que se acumularan fuerzas de presión y succión, provocando el movimiento de torsión autoinducido. La película del colapso, que documentó este fenómeno en tiempo real, se convirtió en una herramienta invaluable para los investigadores y una prueba irrefutable de la falla de diseño. Las lecciones aprendidas de Galloping Gertie transformaron la ingeniería civil. El enfoque en la rigidez y la amortiguación pasó a ser prioritario sobre la esbeltez y la estética en el diseño de puentes colgantes. El nuevo puente de Tacoma Narrows, que se inauguró una década después, se construyó con un diseño mucho más conservador y robusto. Su tablero de 26.8 metros de ancho era mucho más rígido que el de su predecesor e incluía una armadura de celosía abierta que permitía que el viento pasara a través de ella sin generar las fuerzas aerodinámicas destructivas. El puente de Tacoma Narrows se convirtió en un caso de estudio obligatorio en las escuelas de ingeniería de todo el mundo. La historia de su colapso, con su famosa película, es un recordatorio de que en la ingeniería, el fracaso es a menudo el maestro más efectivo. El desastre fue un trágico, pero vital, paso en la evolución de la ciencia y la tecnología. El colapso del puente también inspiró una mayor cooperación entre ingenieros civiles y aerodinámicos,
disciplinas que antes trabajaban de forma más aislada. El estudio de la aerodinámica estructural se consolidó como un campo crucial para el diseño de grandes estructuras, desde rascacielos hasta puentes colgantes. Se desarrollaron modelos matemáticos más sofisticados para predecir el comportamiento de las estructuras bajo la acción del viento, y las simulaciones por computadora reemplazaron con el tiempo los costosos y lentos modelos a escala en los túneles de viento. La lección de Tacoma Narrows es que, si bien el ingenio humano puede crear maravillas, la arrogancia puede llevar a su ruina. La naturaleza, con sus fuerzas invisibles y poderosas, siempre tendrá la última palabra. Y el verdadero triunfo de la ingeniería no reside en desafiarla, sino en comprenderla y respetarla. Gracias por acompañarnos en este recorrido por el puente de Tacoma Narrows. La historia de este puente va más allá de su colapso. Es un recordatorio de cómo la innovación y la creatividad pueden ser desafiadas por la naturaleza. Si este video te ha parecido interesante, te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos contenidos. Además, sería increíble que compartieras este video con tus amigos y familiares, para que juntos podamos reflexionar sobre cómo la ingeniería y la naturaleza a veces chocan de maneras sorprendentes. ¿Cómo podemos aplicar las lecciones de este colapso en nuestros propios proyectos? Esperamos escuchar sus pensamientos. ¡Hasta la próxima!